Buenos días a todos. Me llamo Laura Martín Ramos y soy directora del Castillo de Fuensaldaña. Y tuve la suerte de conocer a Edward Cooper por motivos laborales en el año 2023, en el año de su fallecimiento. Cuando yo asumí este cargo, oí hablar muchísimo de la figura de Edward Cooper, ya lo conocía, ya conocía su libro de Castillos señoriales de Castilla, pero claro, él era un referente y a mí me parecía que era fundamental llegar a conocerle personalmente e incluso vincularle en algunos de los trabajos que hacemos aquí habitualmente. Además, había un rum rum por ahí de que él tenía una biblioteca y que a lo mejor alguien podía conseguir que dicha biblioteca se donara al Castillo de Fuensaldaña. Este era un rum rum que había en la Diputación y que me contaba todo el mundo al que yo iba conociendo cuando entré a trabajar en ella. La realidad me la dio a conocer Fernando Cobos, un gran amigo suyo y una persona también muy significativa en el mundo de la investigación de los castillos. Él me dijo que en realidad Eduard no tenía una gran biblioteca, que lo que tenía era un gran archivo fotográfico. Ilusa de mí, intenté contactar con Eduard a través de muchos medios hasta que lo conseguí para proponerle que donara ese material a la Diputación de Valladolid porque creíamos que podríamos hacernos cargo de él muy bien y dado que tenemos un castillo que es un centro de interpretación de los castillos y un gran archivo documental con los últimos medios tecnológicos, sería un lugar idóneo para que se custodiara todas esas fotos que él estuvo haciendo durante todos los años 60, 70 y más años a lo largo de su vida para hacer su tesis doctoral. Después de, y vosotros lo sabéis bien, porque yo contacté con Edward al final, recibí su correo electrónico por varios medios y uno de ellos fue el de la revista Zagala, a la que escribí y que me facilitó su correo electrónico. Conseguí hablar con él y desde la lejanía que tienen los correos electrónicos nos pusimos de acuerdo para vernos un día en Londres, porque yo aprovechaba un viaje personal que hacía a Inglaterra, pero que me permitía desviarme un día a Londres y poder conocerle. En esa quedada, que fue muy pintoresca, como yo creo que eran todas las quedadas con Edward y que le ha ocurrido a todo el mundo que le ha conocido, me llevó a un restaurante de comida inglesa que no es un pub, es un restaurante que a él le gustaba muchísimo y que está en la calle Liverpool, en Londres, y fue un paseo fantástico porque me iba contando toda la estética y toda la trayectoria y evolución de la calle a lo largo de distintas décadas, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una comida muy rara. Yo le llevaba de regalo una botella de Protos, de un buen vino de Ribera del Duero, y él me regaló una lata de puré, porque en esas conversaciones que habíamos tenido por correo electrónico, yo le dije que a mí sí que me gustaba la comida inglesa, que no tenía ningún inconveniente, que me parecía rica, que no a lo mejor para los 365 días del año, pero creo que le encantó que se lo dijese y me trajo un típico puré escocés, una lata, que la podías comprar en cualquier supermercado y que yo no me iba a poder llevar en el avión ni tenía donde calentarla en el hotel. Pero el detalle, por supuesto, que me conmovió y me pareció muy salado. En esa comida creo que los dos dejamos sentado cómo era nuestro carácter, porque yo le dije cuál era el objetivo del viaje, de conocerle a él, que era que nos donara su archivo fotográfico, y él tenía clarísimo que esa era mi intención y que eso era lo que yo le iba a pedir y que me iba a decir que no. Entonces, efectivamente, me dijo que no, que el archivo fotográfico tenía pensado en algún momento más adelante de su vida donarlo a Patrimonio Nacional o a Biblioteca Nacional, a quien estuviera interesado en acogerlo, pero que antes de eso tenía que hacer un trabajo ingente clasificándolo todo. Con lo cual yo le dije que también me esperaba que me dijera que no, pero que por eso le llevaba otra propuesta, que era la de escribir un monográfico sobre el castillo de Fuensaldaña. Y me dijo, a eso me apunto ya mismo. La comida fue muy divertida.
Hay mucho de conocimiento personal que hubo ese día y que no puedo contar en este vídeo que quiero grabar ahora para su homenaje, pero que intentaré plasmar algún día, si puedo, en escribir unas pequeñas memorias de cómo conocí a Edward Cooper. La cuestión es que a raíz de ese encuentro establecimos una comunicación para que él escribiera el librito sobre Fuensaldaña y estábamos hablando del marzo de 2023 en Londres y él vino a España ese año en mayo y vino a Valladolid un par de veces. Las 2 veces nos vimos, comimos juntos. Le hice muchas gestiones porque pues ya que estaba yo aquí, pues ya era su secretaria y le hacía las gestiones de búscame a tal persona, dime si Pepito o Menganita podrían quedar conmigo en este sitio o en este otro, quiero ver esto, quiero ver lo de más allá. Él estuvo, como hacía habitualmente, en el archivo de Valladolid y en el archivo de Simancas, trabajando. Y bueno, a raíz de ahí la verdad es que nos escribíamos con muchísima frecuencia, esos correos tan divertidos que escribía él y yo le intentaba contestar en la misma línea, pero bueno, era imposible alcanzar su gracejo, la verdad. En julio de ese año, o a finales de junio, me escribe un día y me dice: Laura, me han detectado un cáncer de estómago, es verdaderamente malo por lo que me han dicho y voy a empezar con un tratamiento. No sé qué perspectivas tengo, pero yo voy a seguir escribiendo el libro sobre Fuensaldaña. Y a este correo yo le contesté y le dije que lo que él quisiera, que yo estaba, que si quería continuar bien, que si no, no, que si él lo que quería era eso, pues fenomenal. Con lo cual siguió trabajando en él, pero es verdad que me empezó a escribir, yo diría que incluso con un poco más de frecuencia, pero ya en vez de hablarme del castillo y de cosas relacionadas con él, me hablaba más de sus visitas a los médicos y de cómo se encontraba. Estaba realmente fastidiado. Y así llegamos al mes de agosto. El 7 de agosto o el 6, no recuerdo exactamente, yo estaba en la piscina una tarde de agosto normal y corriente y me llamó por teléfono con el teléfono de un vecino, porque él no tenía un teléfono con el que pudiera llamar desde internet, porque no tenía internet en el móvil. Este vecino le presta el teléfono y él me dice que está ingresado en el hospital, que le han dado 2 o 3 semanas de vida y que si sigue en pie la oferta de la Diputación de Valladolid de acoger su material, porque piensa que va a vivir muy poco tiempo y que además es el mes de agosto, que conoce muy bien a los españoles y que no le va a dar tiempo a gestionar la entrega de su documentación a ninguna otra administración. Piensa que si no la recoge alguien va a acabar en la basura, porque además él ya tenía hecho testamento sobre sus bienes y bueno, se ve en esa situación y en esa emergencia. Y me dice: vente por favor, me dijiste que estabas ahí para ayudarme en lo que fuese, lo que quiero es que vengas a Londres, que estés en el hospital aquí conmigo y que me ayudes a arreglar cosas que tengo que dejar arregladas antes de morirme, no solo relacionadas con el archivo que iba a donar a la Diputación de Valladolid, sino con otras cuestiones. Hablé con mi superior, le dije cuál era el estado de la cuestión y me dijeron que podía ir y estar con él. Así que me fui, llegué, fui directamente al hospital, me recogió su vecino, Farshid, bueno, de una parada de metro que estaba conectada con el aeropuerto. Fuimos directamente al hospital y cuando llegué al hospital, pues me organizó la vida para los próximos días. Me dijo: te tienes que quedar en mi casa, vivir en mi casa, irme trayendo documentos, pinchos y cosas que yo te diga y que organizar el archivo para llevártelo. Así que durante los 5 días siguientes estuve efectivamente viviendo en su casa y pasando los días con él en el hospital. Fueron unos días intensísimos porque ahí sí que me convertí de verdad en su secretaria, en hacer llamadas de teléfono por él,
utilizando mis medios, lógicamente, porque como os digo, y lo sabéis bien, no tenía esa conexión con Internet, y también haciendo pues de relación con los médicos. Los médicos le dijeron que la situación era mucho peor de la que él pensaba, así que me dijo, bueno, pues vamos a darnos prisa. Con una entereza y con una sangre fría infinitas. Esos días que yo estaba en su casa y que me había ido con 2 cosas de ropa y que hacía bastante fresco en Londres y llovía mucho, empecé a ponerme sus camisetas para, aquí tengo de muestra una, para ir al hospital, y a él le hacía muchísima gracia, le encantaba y me dijo, cuando te lleves las cosas, llévate también todos mis calcetines y todas mis camisetas. Y creo que muchos de los que estaréis hoy ahí sabéis que las he ido repartiendo a todas sus amistades, pues porque para eso las traje, para guardarme alguna de recuerdo, claro, pero sobre todo para repartirla a sus amigos. Y simplemente decir que estuvimos trabajando durante horas y horas y horas y horas en el hospital, hasta que el sábado a mediodía él me dijo, creo que lo más importante ya está hecho, ya está hecho. Y tengo mucho dolor, estoy muy cansado, pero muy, muy cansado, y no puedo más. Y yo le dije, pues Eduard, si no es inconveniente, yo me voy mañana a España, me vuelvo, y en todo caso a lo mejor podría volver en septiembre para continuar. Y él me dijo, claro que sí. Esto nos lo dijimos mirándonos a los ojos, pero sabíamos que no iba a volver a ver un septiembre. Me despedí de él y al día siguiente cogí el avión. Cuando aterricé en Madrid, Farsid me llamó y me dijo, Eduard acaba de fallecer. Así que falleció al día siguiente. Es impresionante la fuerza que tuvo esos días para trabajar en todo esto, y bueno, estoy haciendo un vídeo muy largo, no quiero enrollarme más, pero yo estoy dispuesta a que me llame quien quiera, cuando sea, como sea, a la hora del día que sea, por si quieren saber detalles de los últimos días de Eduard, o qué era lo que hablaba, lo que pensaba, qué era lo que decía. El castillo de Alburquerque lo mencionó en muchísimas ocasiones, se acordaba muchísimo de todos vosotros, os tenía en el corazón, y bueno, yo creo que estará hoy súper contento de que se le esté haciendo este homenaje, porque si algo le faltó antes de morirse era el haberse visto un poco más reconocido públicamente, independientemente de que sabía que tenía muchísimos amigos del alma y mucha gente que le admiraba y que le quería, pero creo que este tipo de homenajes pues le llenarían, le habría gustado un montón. Nosotros aquí estamos en la Biblioteca Edward Cooper y estamos muy, muy orgullosos de que bueno, pues al final se fiara, aunque fuera como última solución, de nosotros para custodiar su archivo, que por cierto está acabando de ser digitalizado completamente y estará a disposición gratuita de todo aquel investigador que quiera profundizar en sus técnicas, en sus fotografías, para trabajar sobre los castillos. Y por supuesto una pequeña parte de su colección de fotografías, sus positivos originales de castillos de la provincia de Valladolid y castillos limítrofes que tengan que ver con la Escuela de Valladolid, estarán expuestos en esta biblioteca que lleva su nombre para siempre. Un abrazo a todos.